ONU Mujeres trabaja para que todas las personas puedan vivir en sociedades más justas y equilibradas, donde cada quien tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. A lo largo del tiempo, hay personas cuyas acciones han abierto caminos y han transformado su entorno. En este podcast, El espejo en que te miras, exploramos sus historias, mujeres y hombres que, con su trabajo y visión, han impulsado avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de sus voces, queremos reflejar esos logros y cómo, al mirarnos en su ejemplo, podemos seguir construyendo un futuro con más oportunidades para todas las mujeres. En un año en el que recordamos el camino recorrido desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es un buen momento para detenernos y reconocer cuánto hemos avanzado y qué más podemos hacer. Acompáñanos en este espacio de conversación, aprendizaje e inspiración. Nos acompaña un invitado destacado, Tomás Regalado Papini. Tomás es presidente de Fundemás y Fundazúcar, con más de 20 años promoviendo la sostenibilidad en El Salvador. Además, junto a su esposa, tiene un rol protagónico en el ámbito social y cultural del país. Conversaremos sobre su visión del empoderamiento de las mujeres, la violencia hacia las mujeres, su experiencia como líder empresarial y cómo su tiempo en Estados Unidos influyó en su perspectiva sobre estos temas. Bienvenido, Tomás, y gracias por estar aquí. Escuchemos en palabras de Tomás Regalado Papini acerca de su trayectoria. Bueno, yo emocionado de estar acá, poder compartir con ustedes y con todos los que van a escuchar el podcast. Yo soy salvadoreño. A los 7 años, cuando estaba por comenzar la guerra civil, con mi familia nos emigramos a Estados Unidos y terminé viviendo ahí 19 años. Pero siempre tenía eso de querer regresar al país y efectivamente regresé. Ya tengo, más de 25 años de estar acá y quise regresar porque quería ver cómo podía apoyar a mi país. A pesar de que viví tanto tiempo allá, le tenía tanto cariño a mi país y quería regresar a ver cómo podía apoyar. Entonces trabajo, la mitad de mi tiempo la dedico a fundaciones, Fundemás, que promueve la sostenibilidad en el sector empresarial, y en Fundazúcar, que promueve la sostenibilidad en el sector azucarero del país. Y la otra mitad del tiempo, pues yo cociné en Estados Unidos, soy socio de un restaurante, del Bon Gustayo, siempre he cocinado en casa, en restaurantes y también en Compañía Azucarera Salvadoreña, que es la empresa familiar. Yo soy el presidente del Consejo Familiar y promuevo la cohesión familiar y la relación de la familia con la empresa y las empresas. Ya somos 4ª y 5ª generación de la empresa, entonces se requiere mucha coordinación, cohesión y trabajo en equipo para seguir realmente siendo sostenibles en el tiempo en la empresa. Tomás, ¿cuáles fueron las experiencias en Estados Unidos que le inclinaron hacia la vocación de servicio hacia la comunidad y luchar por combatir la desigualdad? No sé, yo creo que estas preguntas son bien profundas, porque uno cuando se pone a pensar cómo va a responder. Yo cuando era joven, yo era gordo y era víctima de bullying. Por varios años yo fui víctima de bullying y en mi cabeza dije, nunca quiero que alguien más sea víctima de bullying. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que yo veo mi entorno, cómo yo reacciono a mi entorno y cómo yo busco apoyar en mi entorno para buscar la igualdad. Tomás Regalado Papini señala que para ser buen líder es importante haber tenido la experiencia de ser liderado. Sí, yo creo que para ser un buen líder tenés que ser un buen seguidor, tenés que entender y aprender de otros líderes lo bueno y lo malo, porque he tenido malos jefes, buenos jefes, pero no puedes nacer y ser un líder sin haber sido liderado, sin haber sido alguien que ha trabajado con líderes. Y definitivamente trabajar en diferentes etapas de una organización ayuda mucho a entender cómo ser un buen líder y desarrollar tu personalidad de liderazgo. Tomás, usted vivió 20 años en Estados Unidos. Durante ese tiempo,
seguramente observó diferencias significativas en el rol de la mujer en la sociedad. ¿Qué aprendizaje obtuvo en este sentido y cómo lo ha aplicado en el contexto salvadoreño? Sí, yo digamos que formé de 0 a 7 años viviendo en El Salvador una visión que no me recuerdo, pero me imagino que se entró en mi conciencia. Luego en Estados Unidos realmente fue otra visión. Yo creo que el concepto, aunque el tema de igualdad entre hombres y mujeres es un tema global y se ve en países desarrollados, así como los que están en proceso de desarrollo, sí sentí que en Estados Unidos tuve otra experiencia. Sí, la igualdad, la lucha de la mujer para defender derechos era más evidente, que acá era más de la vida cotidiana. Entonces ahí sí lo vi, sí lo entendí. Volviendo a lo que dije, que yo fui víctima de bullying, yo entendía que las mujeres eran víctimas de bullying, entonces entendí esa lucha que la veía por todos lados. Pero se ve en Estados Unidos, se veía avances importantes. Y yo viví en ciudades grandes donde es más evidente, siento yo, en San Francisco, Los Ángeles, Washington, D.C., Nueva York, y ahí pues son ciudades líderes en temas de la lucha de la igualdad de las mujeres. Y con respecto a sus actitudes acerca del respeto a la mujer y sus derechos. No eran temas así en particular, eran las relaciones a diario que tenía, por ejemplo, con profesores, profesoras, con compañeros. Eran detalles, más que todo son esos detalles que uno va entendiendo, viendo, y esos detalles van creando como una conciencia colectiva. Creó una conciencia colectiva en mí, y por eso siento que muchas veces yo aquí en El Salvador, te voy a dar un ejemplo, en un chat de amigos donde hay hombres y mujeres. En un chat en particular era normal que los miembros masculinos del chat metían chistes, comentarios o fotos que para mí eran despectivas hacia las mujeres del grupo, y las mujeres no decían nada. Las mujeres del grupo no decían nada. Entonces yo decía, puchica, ¿qué ondas? Miren estas cosas que están mandando, no deberíamos de estar mandando eso. Y yo también reclamándole a las mujeres, ustedes también deben de reclamar que los hombres del chat no deben estar mandando estas cosas. Pero esa es como yo estoy como alerto a esas señales o indicadores que yo siento que son despectivos hacia la mujer por toda esa acumulación de experiencias que he tenido en la vida, que quizás no son la misma experiencia que hemos tenido acá, porque en El Salvador ciertas formas de actuar, ciertas formas de hacer referencia a la mujer ya son parte de la cultura. Y eso sí se tiene que cambiar, definitivamente. Pero ahora en ese chat ya nunca hay chistes despectivos hacia las mujeres. ¿Qué nos dice acerca de la percepción del rol de la mujer? Bueno, para mí comienza, el actor primordial que tiene que entender eso es la mujer. Y para mí, la mujer salvadoreña o la mujer global tiene que entender el potencial que tiene. Más allá de esos temas que se le han asignado a la mujer, que es ser madre, ser esposa, velar por el hogar. Si uno quiere ser presidenta de un país, debe aspirar. Esa mujer debe aspirar a eso. Si quiere ser presidente de una empresa, una mujer puede aspirar a eso, pero tiene que quitarse de la cabeza esas percepciones o esas preconcepciones que tenemos del rol de la mujer. Y para mí eso es importantísimo, que la mujer entienda cómo debe desarrollar su luz. Y cuando me refiero a su luz es su potencial, lo que tiene adentro. Y lo digo porque yo hace pocos años, 10 años, yo desarrollé en un taller. Nos preguntaron, ¿cuál es tu propósito de vida? Yo nunca había reflexionado, ¿qué es mi propósito? En ese taller saqué mi propósito, y es desarrollar mi propia luz, es decir, desarrollar esas cosas de mi vida que quiero desarrollar, volver las debilidades en fortalezas, etc. Pero desarrollar mi propia luz, entenderme a mí mismo para poder ayudarle a otros a desarrollar su luz. Entonces yo mi día a día trabajo básicamente, mi rol de líder es desarrollar a otros líderes, desarrollar el liderazgo, el potencial de otras personas con quien yo trabajo. Entonces digo eso porque yo entiendo la igualdad entre hombres y mujeres en cada uno, pero en particular las mujeres, entender cuál es su potencial y luchar hacia ese potencial.
Tristemente en nuestra cultura, pues todavía en la cultura salvadoreña, todavía existe que la mujer debe tener cierto rol. Entonces hay mujeres que se sienten subyugadas y no pueden entender el potencial de su luz. Entonces es esa lucha constante de organizaciones como Fundemás o otras organizaciones y del individuo, de la mujer individual, de querer encontrar esa luz y ese potencial que tiene. Tomás, ¿por qué es importante que las empresas incluyan en su estrategia el tema de la igualdad de las mujeres? Se tiene que gestionar con contundencia, con convicción, porque muchas veces una empresa puede decir, sí, yo velo por la igualdad entre hombres y mujeres, pero no lo sabe comprobar, no sabe cómo hacerlo. Entonces puede hacer ciertas cosas, pero no hace lo necesario. De otra forma, digamos que dentro de una estrategia empresarial, así como hay estrategias de lograr ciertas metas numéricas, llámese EBITDA o llámese ventas o ingresos, tiene que haber un indicador clave de igualdad. Entonces muchas empresas dicen, sí, velo por la igualdad entre hombres y mujeres, pero no tiene indicadores claros y claves para medir eso. Entonces, cuando digo que las empresas tienen que ser contundentes y hacerlo con convicción, tienen que meterlo en la estrategia, el tema de igualdad. Tienen que tener capacitaciones, sensibilizaciones constantes para sus equipos. Tiene que poder empoderar a la mujer para poder tomar roles y responsabilidades mayores. Si hay acoso laboral o acoso sexual, tiene que haber claridad en las políticas. Tiene que haber formas de poder denunciar acoso y una reacción contundente de las empresas ante ese tipo, la cero tolerancia al acoso. Entonces, para mí es un paso muy sencillo que las empresas tienen que tomar, es hacer el tema de igualdad un tema estratégico que lo van a medir día tras día. ¿Cómo aplica una estrategia de inclusión en la agroindustria? Sí, ¿no? En la zona rural y la actividad agrícola es donde hay más brecha en el tema de igualdad entre hombres y mujeres, es donde más se manifiesta el sexismo y el machismo. Y como Fundazúcar en el sector azucarero tenemos un rol primordial y un rol único para poder impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en una zona muy complicada. Lo primero que hemos hecho, nosotros tenemos un manual de buenas prácticas agrícolas que lanzamos en el 2015, pero sin saber, se hizo con un sesgo masculino. El lenguaje que se utilizó era como que estábamos hablando a un hombre. Si usamos caricaturas para comunicar, entonces había un agrónomo, había un cañero y eran hombres. Y hace poco nos dimos cuenta, este manual solo habla a los hombres, no habla a las mujeres. Entonces somos el primer manual de buenas prácticas agrícolas, pensaría que en el mundo, que ha cambiado el lenguaje del manual a que sea para hombres y mujeres, para mujeres trabajadoras, agrónomas, mujeres productoras de caña. Y ahora pues el lenguaje ha cambiado y los caracteres o los dibujos, los que comunican, que son caricaturas, hay agrónoma, hay productora, hay agrónomo, hay productor. Entonces ya es un lenguaje equitativo dirigido hacia el poder de que puede tener un hombre y una mujer en el campo. Ese es un primer paso, no obstante. Pero el sector azucarero en El Salvador, que tiene presencia en 13 de los 14 departamentos del país, tenemos una oportunidad muy importante para liderar este tema, la igualdad entre hombres y mujeres, no solo a nivel de nuestras empresas o la comunicación o trabajo que tenemos con miembros de la cadena de valor, como los cañeros, pero también en las comunidades donde servimos y cómo esa sensibilización que hacemos internamente en las empresas puede salir a las comunidades y puede ir creciendo y creciendo. Entonces sí hay un potencial muy importante, pero esa cultura está súper arraigada. Esa cultura del machismo y sexismo está muy arraigada en nuestra cultura. Entonces va a ser un trabajo de años, pero ya hemos comenzado y sin ver para atrás, hacia adelante. Tomás, en general, ¿en qué ha cambiado el panorama para las mujeres en la industria? Fíjate que contrastándolo con cómo era antes, en el sector azucarero, las mujeres antes eran secretarias.
era súper marcada esa diferencia. Hoy en día, en todos los ingenios, bueno, comenzando desde el campo, las productoras femeninas aportan un montón. En los ingenios hay agrónomas que trabajan en el campo, hay ingenieras industriales que trabajan en las fábricas, entonces se está abriendo en altos rangos, es decir, se ha abierto increíblemente la industria azucarera y creo que es un ejemplo para otras industrias, pero no obstante también a nivel país se está viendo en muchas empresas esta evolución. Pero como dije, siento que tiene que haber un compromiso más contundente de las empresas. Sí se está abriendo brecha, pero se puede hacer más sistemático con el fin de seguir integrando y dándole la oportunidad a las mujeres a querer tomar estos puestos, porque muchas veces hay mujeres que no piensan que pueden, pero sí, es decir, la empresa tiene que abrirle las puertas para que las mujeres sientan que tienen la puerta abierta. Díganos, Tomás, ¿qué entiende usted acerca del contrato social que va más allá de las leyes en el tema de la igualdad? Bueno, en la sociedad civil siento que juega un rol súper importante y crea los lineamientos, llamémoslo así, o crea las exigencias y los lineamientos. Pero para mí es más ese tema de convicción, más allá de cumplir la ley, es querer cumplir una convicción o un contrato social de igualdad. Tenemos un contrato social, digamos, históricamente a nivel mundial de desigualdad. Ese es el contrato que llevamos. El hombre tiene tal rol, la mujer el otro. Entonces tenemos que cambiar ese contrato social hacia la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y ese contrato solo puede hacerse, por lo menos viéndolo desde el punto de vista de las empresas, dentro de las empresas. Por eso yo digo que tiene que ser bien contundente ese compromiso. No puede ser a medias el compromiso de la empresa. Tiene que ser impulsado y trabajado a diario. Usted y su esposa son muy activos en temas sociales y culturales. ¿Qué importancia tiene el trabajo conjunto entre hombres y mujeres para construir una sociedad más equitativa? Bueno, mi esposa es poeta, que yo me siento súper orgulloso de ella. Me ha costado entender su poesía porque es compleja la poesía, pero además es editora de la editorial Calina, donde impulsa los autores salvadoreños, pero también esa conexión entre autores salvadoreños y autores, digamos, de origen salvadoreño que ahora viven en el exterior. En Estados Unidos se llaman los salvis. Esa conexión entre los salvadoreños que viven acá y los que viven allá y cómo se interrelacionan ese vínculo. También apoya el arte, mi esposa un montón, el arte visual. Pero digamos, y nosotros coincidimos en estos espacios. Pero para mí, quizás lo más importante de reflexionar el trabajo que hago con mi esposa, más allá del trabajo que hacemos como padres en el hogar, y quizás la ventaja es que ambos vivimos en Estados Unidos, ambos salimos por diferentes motivos, generalmente vinculados con la guerra civil, y vivimos en Estados Unidos y tuvimos la oportunidad ambos de vivir lo que mencioné anteriormente, esa cultura de igualdad que se veía en Estados Unidos hace 20, 30 años, y lo tratamos de impulsar no solo en nuestro hogar, pero en el trabajo que hacemos afuera, ¿verdad? Entonces a mí me encanta ese trabajo en equipo que tenemos nosotros. Es como un yin and yang que buscamos en el interior de nuestro y lo manifestamos en el trabajo que hacemos conjuntamente. Finalmente, Tomás, ¿qué mensaje les daría a los hombres que todavía no comprenden la importancia de su rol en la lucha por la igualdad de género? Hoy en día hay una cosa que se llama masculinidad moderna, ¿verdad? A veces suena cursi. A mí me suena cursi, pero es verdad, ¿verdad?
la definición de qué es un hombre ha cambiado, está cambiando. Quizás la definición anterior, un hombre no llora, un hombre se mantiene callado, estoico, un hombre tiene que mostrar su potencia en diferentes formas. Y ahora, hoy en día, realmente un hombre puede y debe mostrar vulnerabilidad. Una alma es pura, entonces ¿cómo buscamos esa pureza que tenemos en nuestras almas y mostramos una nueva forma de manifestar nuestra humanidad? Ese es el gran reto y el mensaje para los hombres. Gracias, Tomás, por compartir su experiencia, aprendizaje y reflexiones. Este espacio nos permite imaginar un futuro más equitativo y sostenible. Gracias también a ONU Mujeres por hacer posible este episodio. Nos escuchamos en el próximo programa de El Espejo en que te miras. Nuestro invitado en esta ocasión fue Tomás Regalado Papini.